Genial. Comparto pantalla. Vale, ok. Vale, pues yo voy a empezar con Grasshopper. Entonces, primero doy como una breve introducción sobre el programa para quien no lo haya abierto nunca. Entonces, Grasshopper viene con, bueno, con Rhino 6 ya viene directamente. Entonces, es este circulito verde de aquí, le das, y entonces aquí, espérame. Aquí tienes el programa. Entonces, antes, una cosa sobre Grasshopper. Grasshopper no es un programa finito, no es rinoceros. Grasshopper es un programa que tiene una serie de funciones, pero tú le puedes meter miles y miles de plugins y puedes hacer muchísimas más cosas que lo que te ofrece el programa básico. Entonces, si vas aquí a Food4Rhino, que es como la página estrella para quien usa Grasshopper, pues aquí tienes como todos los plugins del mundo. En plan, por ejemplo, Ladybug, pues es un plugin para cosas de radiación solar y no sé qué, pues que está bastante guay. Pues cualquier plugin que queráis meter, en general, bueno, Ladybug precisamente es súper raro de instalar, pero normalmente tú abres Grasshopper, le das a File, Special Folder, Components Folder, entonces cuando lo descargas tienes que guardar en esta carpeta ese archivo y luego reinicias Rhino y ya te saldrá aquí. Entonces, en vuestro Grasshopper tendréis muchas menos pestañas que las que tengo yo, porque yo tengo un montón de plugins que la verdad es que no uso, sinceramente. Tampoco os volváis locos con los plugins como yo, porque... Vale, entonces, breve introducción. Grasshopper funciona con inputs y con outputs. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, un comando que te, por ejemplo, transformar, que te mueva un objeto, que sería este, ¿no? Comando mover. Entonces, lo bueno de Grasshopper es que él te dice lo que quiere y lo que hace. Entonces, si tú dejas el ratón encima, te dice moves an object along a vector, o sea, mueve el objeto un vector y te dice lo que hay a este lado son los inputs y lo que hay al otro lado son los outputs. Entonces, los inputs también te dice lo que necesita. Dice, necesito una geometría y necesito un vector. Entonces, como está organizado toda esta barra es, aquí tengo todo lo relacionado con los inputs. Aquí tengo como matemáticas, todo esto está relacionado con las listas, que lo vamos a ver mucho hoy. O sea, lo de hoy va a estar sobre todo relacionado con el tema de la estructura de datos y las listas, porque también es algo que la gente no suele controlar mucho y es muy, muy útil y muy clave para poder pensar con Grasshopper. Vectores, curvas, superficies, mallas, estos son como transformaciones y lo último sería como en tema de visualización. Entonces, os recomiendo que tengáis como una idea de lo que hay en cada una de estas áreas, porque al final es imposible saberse todos los comandos, pero cuando te conoces algunos y sabes dónde estás, es más fácil encontrar otros similares que te van a ayudar a hacer algo que no sabes cómo se hace. Entonces, vale, mover. Hay tres geometrías básicas, que son los puntos, las curvas y los breps, que los breps son pues como superficies o conjuntos de superficies. Entonces, en Grasshopper vas a funcionar siempre referenciando cosas que están en Rhino. Entonces, si en Rhino tengo un punto, yo le doy, o sea, un punto lo tendré que referenciar con un input de punto. Entonces le doy botón derecho, set one point y selecciono en Rhino. Entonces ya me aparece en gris. Cuando aparece en naranja es que todavía no tiene nada. Entonces, si tengo una curva, pues lo haré con el de curva, pues así. Entonces, lo que yo suelo hacer mucho es que para no liarte hay otro input que se llama geometry, que sirve para todas. En plan, pues si tienes como un rectángulo y además tienes un cubo y además tienes un punto y los quieres meter todos dentro del mismo grupo o lo que sea, pues usas geometría. Entonces le das a botón derecho, set multiple geometries. Si quieres meter varios, le das a multiple geometries, seleccionas todo y le das a enter y ya se te seleccionan aquí todos. Y esto lo voy a quitar. Luego, una cosa útil es que si queréis editar los parámetros que habéis metido y no queréis volver a seleccionarlos todos, le podéis dar a botón derecho, Manage Geometry Collection. Entonces aquí
te salen todas las cosas que hay en esa colección de objetos. Entonces, si queréis añadir otra, le dais a la cajita esta y seleccionáis una más, por ejemplo, esta misma. Y si queréis quitar alguna, pues cogéis la que queréis y la quitáis. Bueno, no lo he dicho, pero si queréis interrumpirme en cualquier momento, cuando queráis. Y si habláis por el chat, no lo voy a leer, pero seguro que alguno de los becarios majísimos me dirá que alguien ha hablado por el chat. Vale, sigo. Entonces, pongamos que esto sería el input, ¿no? Metemos la geometría, lo queremos mover, digamos que lo queremos mover en el eje X 100 metros. La verdad es que no sé en qué escala está esto, no sé cuántos serán. No, pues igual lo voy a tener que mover 3000 metros. Entonces, para eso nos iríamos a vectores, elegiríamos vector en el eje X. Entonces, este vector también necesita un input, que es el módulo, y si no le metes nada, entonces el módulo será 1. Entonces, para esto necesitas un número. El número puede ser, lo puedes meter dándole botón de clic derecho y poniendo el número aquí directamente. En plan, puedo poner 2000 y le enchufo el vector y ya pues me ha movido la geometría. Un número también lo puedes meter con un cartelito de estos. Estos cartelitos, bueno, seguro que tienen un nombre, paneles. Son como vuestro amigo en Grasshopper para siempre, porque sirven tanto para ver cuál es el output, pues aquí te da información, bueno, aquí te da una información un poco rara, pero ahora veremos por qué son tan útiles, y también puedes utilizarlo como input. A ver, le puedo decir 3000 y me lo mueve 3000. Incluso puedo convertir esto en una lista. Entonces, si ahora si le doy clic derecho y pongo multiple data, entonces adquiere una estructura de lista. Entonces, bueno, voy a poner aquí unos cuantos números, 2000, 200 y 5000. Espera. Joder, tío. Vale. 1000, 2000, 5000. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Vale. Bueno, esto que he hecho es, lo quería contar más tarde, entonces aún no voy a explicar lo que queréis decir. Esto de aquí, cuando estas cosas de reverse, flatten, graph, simplify y tal, son cosas que al principio, cuando no funcione algo, vais a clicar aquí y le vais a dar alguna hasta que funcione. Y en algún momento, bueno, yo luego las explicaré un poco para que entendáis lo que son, pero al principio es un poco aprenderlo un poco por intuición, lo que quieren decir estas cosas. O sea, altera la estructura en la que se le están comunicando los datos, digamos. Vale, pues esto como introducción. O sea, esto es el input, entonces el output, si el input ha sido una geometría y esto lo está moviendo, el output va a ser otra geometría, básicamente. Luego, algunas cositas de la interfaz, por ejemplo, ahora mismo se me está visualizando todo lo que tengo en el Grasshopper. Entonces, si quiero, por ejemplo, que no se me vea esto que acabo de mover, lo selecciono, le doy un clic en el canvas y pongo preview off. Entonces ya no se ve. Y lo selecciono otra vez y pongo preview on. Y esto, cuando tenéis un montón de información, es bastante práctico. Sobre los inputs, una cosa bastante... Voy a quitar esto porque me está molestando. Una cosa bastante práctica... no, espera, no. De hecho, lo voy a volver a poner porque se me ha olvidado una cosa. Una tercera forma de meter números, que es como la forma más común de meter números, es con un slider. Entonces, un slider, cada vez que queréis meter un input va a ser algo que va a estar aquí. Es esto de aquí. Un slider es esta barrita que tiene un rango, que va esta ahora mismo va del 0 al 1. Y es un número, o sea, esto va a sacar un número. Si yo le enchufo aquí, esto me está diciendo 1 o 0,42 o 0,096. Entonces esto se lo puedo poner en el módulo del vector para que me lo mueva pues esta distancia. Entonces, para editar el slider puedo hacer doble clic
en la cajita del slider y aquí lo edito, en plan pongo pues cuántos decimales tiene, en plan 1, pues que vaya del 1000 al 10.000, por ejemplo. Y esto, preview on, claro, vale. Entonces ahora veis que cuando muevo el slider se me mueve el rectángulo este. Vale, una forma rápida de poner sliders, que yo lo hago bastante, es, o sea, cuando haces doble clic en el canvas, te aparece este cuadro de texto. Entonces esto sirve para buscar comandos. Entonces yo puedo poner aquí slider, por ejemplo, o cualquier cosa, en plan, imagínate que quieres algo que tenía que ver con superficies, pero no te acuerdas cómo se llamaba, entonces pones como surface, entonces ves todo lo que se llama así, es como muy útil para eso, seleccionas el que quieres y te da. Pero también lo puedes usar para shortcuts. Entonces, por ejemplo, el shortcuts para sliders, porque vais a estar absolutamente todo el tiempo poniendo sliders en Grasshopper, bueno, sí, ¿no? Es el número por el que empiezo, imagina que quiero uno del 0 al 100, pues pongo 0, pongo menor y pongo 100 y le doy a Enter. Entonces ya me ha hecho un slider que va del 0 al 100. Esto es bastante útil. Vale, y bueno, ya que estamos con el slider, pues el slider tiene una opción que es muy chula, que yo no la sabía, de hecho me la enseñó Marcos hace una semana, pero la voy a enseñar porque es bastante guay, que es la capacidad de animar la capacidad de animar el slider. Entonces, en vez de poner el rectángulo, voy a poner esta, que yo creo que va a quedar más guay. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer que, por ejemplo, imagínate que quiero hacer como una animación de esto moviéndose. A ver, se puede tener mucha más imaginación y hacer una animación mucho más chula. Cuando tenéis algo así parametrizado y entonces movéis el slider y se mueve todo el modelo, pues entonces tú puedes darle clic derecho al slider y darle a Animate. Entonces os va a llevar a este cuadro. Este cuadro, aquí tenéis como un previo del encuadre que se va a ver en la animación, que es básicamente el encuadre que tenéis en Rhino, con el modo de visualización que tenéis en Rhino y todo. Y aquí te pregunta los píxeles que quieres que tengan los frames, eso ya pues como veáis, y el número de frames. Entonces, el slider, o sea, si pone 100, no es que si el slider va del 1 al 200 se va a animar desde 1 a 100, sino que vas a tener 100 frames, como que va a pasar desde el principio del slider hasta el final del slider y va a tener 100 frames. Entonces, cuantos más frames pongáis, más fluida va a ser la animación, básicamente. Yo voy a poner pocos, por ejemplo 20. Y aquí os pregunta dónde queréis que se guarde. Entonces, esto os va a guardar un montón de frames, entonces lo mejor es que hagáis una carpeta específica para ello. En plan, y yo le voy a guardar en... Pues en... Uf, aquí creo que ya tengo cosas, pero mira. Venga. Entonces, si le doy a OK, veis que me ha pasado por todo el slider. Si me voy a la carpeta que le he dado, bueno, es que... Ah, no, mira, genial, vale. Entonces ya me ha hecho todos los frames. A ver, esto es cutrísimo, podéis hacer cosas mucho más bonitas, pero entendéis a dónde quiero llegar. Entonces esto luego Marcos el otro día explicó cómo convertir esos frames en una animación. Podéis hacer un GIF con Photoshop o podéis hacer una animación con Premiere y eso es muy práctico. Vale, creo que esta va a ser la introducción para general. Entonces ahora me voy a poner con un ejemplo. Bueno, en principio... ¿Alguien ha apuntado? No. Vale. Para abrir archivos en Grasshopper, a ver, ¿dónde están mis archivos de Grasshopper? Podéis o abrirlos desde aquí, File, Open Document, y lo buscáis, o podéis directamente arrastrarlo. Por ejemplo, si yo cojo prueba Excel y lo arrastro aquí, se me va a abrir, aquí salen todas las pestañas que tienes en Grasshopper, entonces se me va a abrir como esta pestaña. Vale. Entonces, el primer, a ver, la primera prueba que voy a hacer es
sobre cómo volcar un Excel en Grasshopper, que es algo que, pues por ejemplo, si tenéis como una serie de datos y los queréis meter en el modelo, es bastante práctico. Entonces, vamos a empezar por ahí y a partir de eso ya, bueno, voy a borrar todo esto. Y a partir de eso, pues, os enseño cosas de listas y cosas de árboles, que es como muy práctico. Pero antes se me ha olvidado una cosa. Mira, la tengo aquí todo. Que, o sea, los inputs, o sea, para referenciar cosas que tienes en Grasshopper, yo podría coger, vale, quiero referenciar todos estos rectángulos. Entonces me cojo geometría, set multiple geometries y la selecciono. Vale. Pero pongamos que yo tengo todos estos rectángulos como en un modelo muy complejo en el que voy a tardar muchísimo tiempo en... ¿Era una pregunta o es que alguien tenía el micro abierto? No, se han dejado el micro abierto, no te preocupes. Vale. Joder, ahora entiendo a los profesores cuando se rayan con estas cosas. Vale. Pues imaginaos que, por ejemplo, tuviera como un montón de formas que están repartidas por todo el modelo y que voy a tardar 1000 horas en seleccionarlas una a una, pero las tengo todas en la misma capa. Pues hay una opción que está aquí, Geometry Pipeline, que es esta, en la que te permite referenciar directamente todos los objetos que hay en una capa. Entonces, por ejemplo, esta capa la he llamado Rect, ¿no? Sí, vale. Entonces yo puedo decir, bueno, esto voy a borrar. Tengo que decir el nombre de la capa, que sería, era con minúscula, creo, ¿no? Hay que poner las mayúsculas y las minúsculas bien, porque si no, no lo va a entender. Rect, vale. Y entonces aquí le dices qué geometrías de esa capa quieres que te coja. En plan, le das doble clic. Quiero los puntos, las curvas, los brevs y las mallas. No tiene mallas ni brevs, pero da igual. Le puedes decir que me coja solo las curvas. Y esto del nombre, a ver, yo no lo uso porque ya es que yo nunca le he puesto nombre a nada en Rhino, pero como que en Rhino tú puedes coger, cuando tú clicas en cualquier cosa en Rhino, en cualquier objeto, en propiedades te sale aquí name. Entonces resulta que tú puedes ponerle nombre a los rectángulos, en plan, pues este rectángulo se va a llamar Manuela, ¿sabes? Entonces, aquí podría decirle, vale, pues yo quiero que me coja el objeto que se llama Manuela, que era con mayúscula, creo, que está en la capa Rect. Entonces me va a seleccionar solo eso. Y cuando no quiero que me seleccione nada, tengo que poner un asterisco. No vale con dejarlo vacío. Vale. Pero volvemos al tema del... Bueno, sí, y otra cosa más es, por ejemplo, cuando queréis meter, por ejemplo, un archivo, FilePath. Por ejemplo, para temas de... si estáis usando, por ejemplo, un plugin que te calcule un recorrido del sol y entonces tenéis que meter unos datos de clima que os habéis descargado o para cualquier cosa que está en el ordenador que queréis meter en Grasshopper, está este input que se llama FilePath, que es este de aquí. Entonces podéis darle doble clic. No, doble clic no. Le das un clic derecho, set one existing file, entonces te va a abrir te va a abrir como tu explorador y le puedes dar a, pues por ejemplo, este archivo de texto que se llama hola y podemos decirle, por ejemplo, read file, no me acuerdo cómo está, no me acuerdo dónde está, o sea, es este de aquí. Vale, hay un truco en Grasshopper que es bastante práctico, que es cuando le das control alt, te sale al lado del ratón un circulito con una I de información. Entonces, cuando dejas el ratón encima de... O sea, cuando clicas presionando el ratón sobre una caja, te dice dónde están las cosas. Es súper práctico. Además, es súper práctico para tener como un poco una estructura mental de dónde están los comandos en Grasshopper. En plan, si le doy a este, ¿sabes? Pues me sale dónde está. Control Alt. Vale. Pues file estaba... Vale, aquí. Vale, pues puedes darle a leer el archivo. Entonces yo en el archivo tenía puesto... Lo voy a abrir. Tenía puesto bajo cero. Entonces, pues está leyendo el archivo y si le meto como un cuadro de texto, pues me lo lee. Y puedo incluso
ponerle un tag. O sea, un tag es, ¿están aquí? Un tag es como una etiqueta de texto que acompaña, que aparece en el Rhino. Entonces te va a pedir una localización que será un punto, te va a pedir el texto y esto es como el tamaño. Esto lo vamos a usar para lo del Excel de ahora. Vale, ahora sí que vamos a los Excels. Vale, ¿cómo se lee un Excel en Grasshopper? Se hace con un plugin. Entonces, hay diferentes plugins. Yo el que uso es uno que se llama Lunchbox, que, o sea, la verdad es que yo lo uso para dos cosas. Yo solo me lo descargué porque quería esta función que se llama Random Split, que es una cosa un poco, es una cosa bastante aleatoria. Es como que te coge una lista y te la divide en dos listas aleatorias dentro de esa lista, pero lo necesitaba en mi vida y entonces luego descubrí que también leía Excel. Entonces, pues este sirve, pero hay un millón más. Pero bueno, yo voy a explicar este. A ver, todos son un poco iguales, pero bueno, yo este lo recomiendo, la verdad. Entonces, tiene aquí la opción de Excel Reader. Vale, que es esta de aquí. Entonces, esto tiene, al final, todos los comandos de leer Excel de todos los plugins tienen un poco lo mismo. Esto tiene, primero, cuando dejas el ratón aquí te sale ese simbolito que es como un circulito como con un yin y un yang. Esto quiere decir que es un booleano. Entonces, un booleano, que está aquí, un booleano es un elemento esencial de la programación que quiere decir que es verdadero o falso. O sea, es true o false. Entonces, si es verdadero es 1, si es falso es 0. Pero bueno, eso da igual. Entonces, cuando es true, quiere decir que va a leer el Excel y cuando es false no lo va a leer. Y eso lo necesitáis para cuando pues, queréis meter un Excel nuevo y queréis que lea el nuevo, pues le dais 2 veces. Bueno, esto de aquí, o sea, esto no hace falta ponerlo. Esto puedes directamente poner botón derecho, set boolean y le das si quieres que sea true o false. Pero también puedes coger aquí como el interruptorcito y como que te sientes mejor porque puedes clicar en el interruptor. Y vale, luego más cosas. Worksheet. O sea, cuando tú abres un Excel, voy a abrir el Excel. Bueno, el Excel que voy a usar es un Excel conocido por todos nosotros. Es el Excel del Speed Dating de Cayetana. Creo que fue un reto maravilloso convertir este Excel en algo que se podía meter en Rhino, de verdad. Vale, entonces el worksheet es la hoja. En plan, tú puedes tener varias hojas en un Excel. Entonces, generalmente tienes una, pero puedes tener varias. Entonces, worksheet te pide el número. En plan, no te pide el nombre, sino el número. Sabéis que hay como un símbolo de un numerito. Entonces, pues será la primera. Si no pones nada, siempre... O sea, si ves que si le doy botón derecho set integer, pone 1. O sea, porque de forma automática te coge la primera. Luego la columna. O sea, pues eso, ¿no? Bueno, en esto hay que contar porque, claro, están por letras, pero bueno, pues esta será la 2, Espera. Vale, o sea, esta será la columna 2, la 3, la 4, vale. Y luego row start y row end, es decir, en qué fila empieza a leer y en qué fila termina de leer. Entonces, por ejemplo, aquí, que lo que yo quería que leyera fuera... Ah, claro, no está leyendo nada. Ah, claro. Vale, otra cosa. Veis que no pone nada del enlace. Entonces, como, vale, ¿cómo sé qué Excel quiere que abra? Eso es porque va a abrir el Excel que tengas abierto. O sea, el Excel que tú quieras abrir, que tú quieras leer, lo abres, lo minimizas y entonces le das a True. Vale, y ahora ya sí que funciona. Vale, entonces aquí yo lo que quería era, por ejemplo, que me leyera los nombres de los alumnos. Pues entonces eso es la columna 7, ¿no? Esta es la 7 y es de la fila 2 hasta la 22. Entonces aquí le digo, bueno, aquí le he puesto un cuadro de texto de estos y le he puesto un 7 y luego aquí, bueno, se lo he dicho directamente, bueno, como veis el input siempre lo podéis meter dando botón derecho y aquí pondrá set integer o set no sé qué y entonces se lo ponéis 2, de la 2 a la 22. Entonces, como veis, aparece una lista.
Entonces, ¿qué es una lista en Grasshopper? Una lista es este cuadro de texto que está ordenado según un índice. Entonces, el índice siempre empieza por el 0 y acaba por el que sea. Entonces, es importante esto de que empieza por el 0 porque al principio se te olvida. Entonces, si yo dejo el ratón aquí, me dice cuántos elementos hay en la lista. Entonces, hay 21 elementos. Entonces, eso quiere decir que el primero es que empieza por el 0 y acaba por el 20. Vale, entonces, yo puedo leer una columna, pero si quiero leer el Excel entero, entonces le puedo dar una lista de columnas que tiene que leer. Entonces aquí le he puesto, he hecho un... Bueno, esto, hay formas menos cutres de hacer esto, pero yo para poner, o sea, porque esto sería como con una serie, pero para poner números del 9 al 29, pues yo lo hice a mano porque me daba un poco de pereza. Entonces, para convertir, o sea, cuando tú metes un panel y quieres poder convertir, tú quieres que adquiera una estructura de lista, le das botón derecho y pones multiple data, entonces ya pones en plan 1, intro, 2, intro, 3 y ya se te queda con estructura de lista. Entonces esto se lo comunico a las columnas. Una cosa importante, si quiero, por ejemplo, quitar un enlace, le doy a control y entonces cuando me acerque a la bolita esta va a aparecer como un menos y una flecha. Entonces, si hago así, deshago el enlace, dándole a control. Y si quiero como unir varias cosas a un mismo, no sé por qué razonaría esto en este cosa específicamente, pero si quiero unir, por ejemplo, aquí dos cosas, le doy a Shift y me deja unir varias cajitas. Vale, entonces, claro, yo lo que en esta lo que quiero leer es las salas. O sea, yo quiero leer todo este rectángulo de información. Vale, y ahora os voy a enseñar cuál es el objetivo porque me doy cuenta de que estoy aquí enseñando cómo se lee un Excel y lo divertido es lo que consigues con este Excel, ¿no? Vale, vamos a hacer esto. Voy a cerrar un momento. O sea, esto es la topografía del Excel de calle, del Excel de speed dating. Entonces, lo que hice es que cada altura corresponde a una sala, de forma que la gente, esto digamos que es la dimensión tiempo, y estos son las líneas que correspondían a los nombres de cada uno de vosotros. Entonces, digamos que la gente que está a la misma altura, en este momento estaba en la misma sala, y la gente que está aquí abajo es la que estaba castigada sin entrar en ninguna sala de Zoom. Vale. Vamos a aprender también a ponerlo como bonito y elegir de qué color son las cosas y tal. Vale, entonces, para empezar, yo quiero que sepáis que yo al principio no sabía hacer esto. O sea, yo sabía que quería hacer esto, pero no sabía cuáles eran los comandos que tenía que utilizar. Entonces, es como que para que veáis que al final no hace falta ver un tutorial para conseguir hacer algo con Grasshopper. Si te exploras un poco los comandos, si vas navegando un poco, lo acabas sacando. Entonces, vale. Que me haga un poco... Vale, entonces, ¿qué quería? O sea, para empezar yo quería conseguir que dependiendo de la sala me subiera cada nombre con una altura determinada. Entonces, para empezar yo sabía que tenía que transformar esta lista en una lista de alturas según el número de la sala. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vale, entonces pensé, claro, como ya la sala, como ya tienen nombre, ¿no? Sala 1, sala 2, sala 3, pues voy a decir, vale, la sala 1 sube 1 metro, la sala 2 sale 2 metros, la sala 3 sale 3 metros. Pero ¿qué pasa con no? Pues que no tiene ningún número. Entonces, según ese criterio, hay que convertir no en un número para que el ordenador lo entienda. Entonces, eso es lo primero que hice. Vale, vamos a hacer que no se convierta en la sala menos 11. Entonces, claro, a ver, yo podría coger el Excel y ponerme en todos los no a cambiarlo, pero hay una forma más eficiente de hacerlo, que es con este comando,
que está en sets. Entonces, vale, ahora todos los comandos que queráis utilizar que tengan algo que ver con las listas, sea para listas, bueno, ahora explico una cosa, sea para listas, para árboles, no he explicado lo que es un árbol, ahora voy a explicar lo que es un árbol, siempre están en sets. Entonces, un día cogéis este y los probáis todos y veis lo que son, porque de verdad que es la clave. Todos estos. Bueno, os tiráis un rato. Entonces, vale, antes de nada voy a explicar lo que es un árbol, porque se me ha olvidado decirlo. Vale, esto de aquí, antes he dicho que es una lista, ¿no? Que tiene un índice que va del 0 a lo que sea y una serie de elementos. Entonces, aquí, claro, yo le he comunicado un número como una columna y me ha dado una lista. Pero ¿qué pasa si a la columna le comunico una lista? Pues que me va a dar un árbol, que es una lista de listas, que es esto de aquí. Entonces, todas las operaciones para modificar los árboles están en, bueno, que los trees, ¿no? Para Grasshopper están aquí. Entonces, cuando pone aquí branches, bueno, claro, tree branch, una rama, lo que llama Grasshopper a una rama se refiere a esta parte de un árbol. Bueno, me he hecho aquí como un esquema monísimo, porque esto luego lo voy a volver a explicar otra cosa. Entonces, esto de aquí es esto y esto de aquí es esto. Entonces, cada una de estas es una rama y de cada una salen pues los elementos. Vale. Vale. Entonces, vale, pero estábamos intentando que esto dejara de poner no y pusiera sala menos 11. Y claro, o sea, digo menos 11 porque yo es lo que he hecho, ¿no? Es el criterio que he usado. En plan, esto se podían hacer muchas cosas, pero yo he decidido que la gente que estaba sola, pues, se alejaba mucho, ¿no? Porque, entonces, ¿dónde estaba esto? Vale, en sets hay un comando que se llama replace. Entonces yo este comando no sabía que existía, o sea, yo sabía que existía, porque en Grasshopper las cosas siempre existen. Grasshopper es un programa muy listo que tiene muchísimos comandos, que es una cosa que lo hace muy poco intuitivo porque tiene muchas cosas, pero por otro lado es como que tú siempre tienes que tener la confianza de que siempre se puede hacer, porque en Grasshopper siempre hay un comando que lo hace. De hecho, hay muchas veces que haces algo de una forma porque no sabías que había un comando que lo hacía directamente. Te pones ahí como a hacer sumas y multiplicaciones y resulta que había un comando que ya te lo hacía. Entonces yo dije, bueno, yo quiero algo como que me reemplace el no por algo. Entonces como que me fui por todos los sitios y fui cogiendo todas las cosas que tenían algo que se pareciera a reemplazar y al final pues funcionó. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tampoco, o sea, esto es una cosa un poco específica, tampoco, o sea, le das una lista y entonces te pregunta, ¿cuál es el elemento que quieres reemplazar? Quiero reemplazar no. ¿Y por qué lo quieres reemplazar? Pues por sala menos 10. Y entonces ya me lo ha hecho. Hay otra forma más avanzada de hacer esto que sirve para muchas cosas y que voy a explicar porque yo no sabía que esto se podía hacer en Grasshopper hasta hace poco y me produjo mucha felicidad porque es meter un if. Que un if es una función que se utiliza para programar como de forma, pues como lo básico de programar y es muy, muy práctica. Entonces, las funciones, a ver, están en matemáticas. Claro, tú piensas función, pues matemáticas, ¿no? Pues ahí está. Una cosa, esto de que te salga un texto o un iconillo depende del modo de visualización que tienes, pero si quieres cambiarlo le das botón derecho y le das aquí y entonces te lo pone como un iconillo. Entonces, esto lo que hace es que tú le puedes meter una función, por ejemplo, yo podría poner una función matemática, o sea, igual tú tienes aquí una X y yo escribo aquí, bueno, voy a poner otro cartel. Y yo escribo aquí, ¿cómo sería? Como X igual a... Bueno, ahora no, es que no suelo escribir, no voy a hacerlo de hecho, porque no tengo exactamente claro cómo hay que poner las funciones, hay que poner el igual o no, o sea que voy a dejarlo con lo del if, mejor, que es lo que quería explicar. Vale, ¿qué
¿Qué es un if? If es una función en programación que te dice, vale, si se cumple esto, hazme esto, y en caso contrario, hazme esto otro. Entonces, esta es la sintaxis que utiliza Grasshopper, que es si X, porque X es el input que lo vas a meter, que él lo llama X, porque lo pone aquí, si te acercas puedes meterle más inputs. Esto se puede hacer con muchos comandos de Grasshopper, como que te acercas y de repente aparecen como estos bolitas que puedes como darle y te aumentan o disminuyen el número de parámetros. Si X es igual a no, porque es decir, X va a ser todos los datos que le metes, o sea, cada uno de estos datos va a ser la X. Entonces, si es igual a no, que como es un texto lo tienes que poner entre comillas, entonces, si esto se cumple, quiero que X sea igual a lo que pone aquí. Es decir, quiero que X sea igual a sala menos 10. Y si esto no se cumple, quiero que X sea igual a lo que me esté dando. O sea, quiero que X sea igual a X. Esto, a ver, si no lo habéis pillado, o sea, esto es como algo un poco más avanzado, porque sé que hay alguien que le va a interesar porque a mí me habría encantado como saber que esto existía en Grasshopper. Entonces, por eso lo explico. Pero si no, bueno, entonces para que lo comprobéis, porque no os voy a quitar la satisfacción de comprobar que esto funciona también, pues esto me hace exactamente lo mismo. ¿Veis? Donde pone, pues pone menos 10. Vale. Vale. Entonces, ahora lo que quiero es que en vez de poner sala 10, sala 9, sala 8, sala 7, me ponga 9, 8, 7, 6, 5. Entonces, para eso, que yo tampoco sabía cómo se hacía, pero estaba segura de que se podía hacer, porque me parece bastante razonable que se pueda hacer eso, ¿no? Como de un texto, quitarle un cachito de texto. Pues entonces dije, vale, ¿eso dónde estará? Pues estará en sets, porque es una lista, porque es algo de una lista, y estará en textos, pues porque es un texto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay muchas cosas. Aquí hay, por ejemplo, concatenate sirve para lo contrario, sirve para juntar, por ejemplo, si yo tengo aquí un nombre, estoy poniendo mucho mi nombre, Manuela Sancho, y luego otro, venga, espacio. Aunque no lo creáis, hay un espacio ahí. Y me acerco y le digo, quiero que haya 3. Entonces puedo decir, vale, júntame Manuela, júntame Sancho y júntame espacio. Y entonces me ha escrito Manuela Sancho. Vale. Esto, bueno, este archivo os lo voy a dar, porque yo me había preparado también otro aquí, que era otro ejercicio que consistía en... uy, lo he perdido. Bueno, no sé dónde está, pero... Ah, claro, está aquí. Que consistía que en el mismo Excel, como que yo tenía... había puesto el número... Estos son los de Luján de Cuyo, lo siento a los del resto de grupos porque no pertenecéis a este ejemplo. Y yo me había puesto el número de los equipos, entonces hice como, vale, pues voy a hacer que agrupe los nombres por equipos. Entonces para eso, para tener puesto el nombre y el apellido, por ejemplo, pues utilicé lo que acabo de enseñar. Vale. Entonces, claro, que está como un poco más explicado, que he puesto como textitos y todo y lo he puesto súper ordenadito, pues como luego os voy a pasar el archivo, si os apetece, os lo miráis. Vale. Entonces, vale, estábamos con esto. Vale, ahora quiero que me aparezca solo el número. Entonces, hay un comando que se llama textFragment, que sirve para fragmentar un texto. Y entonces me pregunta, para empezar, cuál es el texto, ¿no? Le das el texto, te pregunta en qué... claro, esto le llama start, en plan, en qué letra o lo que sea, en qué tipo, ¿no? En qué elemento del texto quieres que empiece a cortar. Entonces yo le digo 4, ¿no? Porque sala tiene 4 letras. En plan, si pusiera 3, pues me pone pues A4. Y aquí te dice dónde quieres que acabe. O el número de... Tampoco me lo tengo tan estudiado, pero como ya con poner eso funcionó, pues eso. Vale, entonces aquí ya tenemos una lista con lo que tiene que subir cada nombre. Vale,
Entonces, ahora el siguiente problema, o sea, bueno, lo siguiente a lo que nos tenemos que enfrentar es que tenemos que crear la estructura del Excel dentro del Rhino. Entonces, para eso vamos a crear, esto para no liarnos, esto había decidido hacerlo y se me ha olvidado. Vale, esto es lo que tenemos hasta ahora, o sea, nada. Entonces, lo que queremos es crear una malla que tenga la estructura del Excel. Es decir, esto es una malla que tiene tantas casillas como tiene esto. O sea, es básicamente esto. Hasta aquí. Entonces, para eso usamos un grid. Entonces, un grid está en vectores. Es esto de aquí. Yo uso una recta, puedes hacer una cuadrada o una rectangular. La única diferencia es que en la cuadrada pues las celdas van a tener proporción cuadrada y en la rectangular pues van a tener proporción rectangular. Entonces, lo que te va a pedir un grid siempre es un punto origen que consiste básicamente en, pues yo he cogido este punto, o sea, he metido ahí un punto y lo he referenciado. Te pide el tamaño de las celdas en el eje X, el tamaño de las celdas en el eje Y, que eso he puesto 2 sliders para ir probando, o sea, eso es lo de menos. Y luego te pide el número de celdas en el eje X y el número de celdas en el eje Y. Entonces, ahora tenemos que construir una malla que tenga la misma estructura que este árbol. Entonces, para eso vamos a utilizar en sets un comando que hay aquí que se llama tree statistics. Entonces, esto sirve para obtener la información, o sea, las estadísticas de un árbol en el sentido de, vale, pues cuántas ramas tiene, cuántos elementos tiene por rama, y luego esto que no sé para qué sirve, los paths, en plan, bueno, sin más, pero lo que nos interesa es esto, que es una lista que te dice cuántos elementos tiene cada una de las ramas. Es decir, bueno, aquí todos tienen 21 porque claro, es un Excel y tiene esa propiedad que todas las columnas tienen el mismo número de elementos. Pero básicamente, como aquí cada rama es una columna, no sé si he explicado eso antes, pero claro, aquí cada una de las ramas es una columna. De hecho, si para comprobarlo, claro, en la primera que pone sala 1, sala 2 y acaba en, sala 1, sala 1, sala 2 y acaba en sala 2, pues aquí igual, sala 1 y acaba en sala 2. ¿He dejado de compartir? No, está todo bien, Manu. Vale, es que pensaba que había tocado algo raro. Vale. Entonces, vale, a ver. Vale, ok. Tree statistics. Voy a hacer que sea un iconito porque así lo veo mejor. Vale. Vale, entonces le voy a preguntar cuántos elementos hay en cada rama, me va a definir el número de filas y luego cuántos elementos y luego lo segundo que te dice es cuántas ramas hay, es decir, cuántas columnas hay, que aquí casualmente es el mismo número porque supongo que en plan eso tiene sentido por cómo era la estructura del Excel de calle, ¿no? Como que todo el mundo tenía que hablar con todo el mundo, entonces es cuadrado, pero no tiene por qué ser el mismo número, claro. Entonces le vamos a decir, vale, esto que es el número de columnas va a ir a X, porque es el número de elementos que hay en el eje X, es decir, el número de columnas, y el número de elementos que hay en el eje Y, vamos a utilizar este comando que es súper clave en las listas, que sirve para coger un elemento de una lista. Entonces, mira, vamos a usar un poco esto porque ese comando es bastante clave. Vale, imagínate que yo tengo 3 rectángulos. Mira, me voy a hacer aquí. Entonces, me lo referencio y tengo aquí mi lista de 3 rectángulos. Entonces, si voy a sets y me voy a este comando, me pide una lista, me pide un índice. Entonces, si hago un slider del 0 al 2, aquí me va a ir cogiendo cada uno de los elementos.
Entonces aquí, o sea, yo utilizo esto porque, claro, me va a dar una lista de todas las filas que hay en cada columna, pero siempre hay las mismas, o sea, siempre hay los mismos elementos en cada columna, entonces me vale con el primero. Si no pongo nada aquí, entonces quiere decir que es 0, entonces me va a coger el primero siempre. O sea, como veis, si pongo aquí un cartelito, esto es 21. Vale, entonces ya está, aquí me ha hecho una matriz, o sea, me ha hecho una grid con 21 filas y 21 columnas. Entonces, ahora lo que queremos, pues me tendré que acordar, porque lo que queremos es mover. Queremos mover, vale, antes de nada, una grid me da dos outputs, que son, uno, las celdas. Entonces, si yo cogiera, a ver, mira, me voy a poner esto para que lo veáis. Si yo cogiera las celdas, y me pongo un slider del 0 al, bueno, supongo que al 21, ¿no? O sea, aquí me está seleccionando varias porque esto tiene una estructura de árbol. Entonces el slider lo que me está cogiendo es el primero de cada rama. Entonces, si quiero que me coja una de forma independiente, tengo que convertir esta estructura de árbol, que ahora mismo es, como veis, tiene estructura de árbol, en una lista. Entonces, para eso utilizo una de las cosas que os he dicho antes, que es flatten. Entonces, flatten y graph son opuestos. Flatten lo que hace es que si tienes una estructura de árbol, te lo convierte en una lista. Entonces, si esto se lo comunico aquí, ahora sí que me está cogiendo. Vale, voy a poner 200. Okay. Ahora me está cogiendo pues en todas las casillas, ¿no? Y graph es que si fuera lo contrario, o sea, si yo tuviera una lista, por ejemplo, esta, ¿no? Si yo voy aquí y le doy a graph, entonces cada una de ellas me la va a meter en una rama y me va a hacer un árbol donde cada elemento está en una rama distinta. Y eso os prometo que es muy útil y está bien que lo sepáis. Entonces, vale, estábamos aquí. Entonces, vale, yo he utilizado esto para obtener el punto central de cada celda, porque la otra cosa que te da la grid, espera, esto lo voy a quitar. La otra cosa que te da la grid, aparte de los centros, son los puntos. Pero yo no quiero eso, yo quiero el punto central. Entonces, esto es un comando que sirve para calcular el área que está aquí, pero también te da el centro, entonces yo siempre lo uso para calcular el punto central de las cosas. Entonces, esto lo voy a quitar. Vale, entonces quiero elevarme cada uno de estos puntos en función de la lista que he hecho previamente de alturas. Entonces, para eso uso el move que he hecho antes, el vector, antes lo hemos movido en el eje X y ahora, pues en vez de eso, lo movemos en el eje Z, o sea, cojo el vector de unitario Z y el módulo que le doy es esta lista, es decir, que es una lista que tiene la misma estructura que la de los puntos, porque viene de ahí, y lo estoy multiplicando por 10 para que se mueva más alto, básicamente. Entonces, le voy a dar aquí, entonces ya veis que los está moviendo según la altura que me decía la lista anterior. Si muevo esto, pues... esto de aquí viene de math, en plan, todos estos operadores están en matemáticas y se usa mucho, la verdad. Y entonces siempre es como, vale, pues quiero esto más esto o le puedo meter más. ¿Vale? Vale, entonces ahora tengo los puntos. Esto sí que no lo quiero ver. Tengo los puntos, entonces ahora lo que quiero es que me enseñe el nombre. O sea, yo podría hacer una cosa, ¿no? O sea, ¿os acordáis del tag que he puesto antes? Por ejemplo, pues ahora lo voy a utilizar para que me escriba el nombre de los alumnos. Entonces, la localización va a ser los puntos que he creado antes y el texto, por ejemplo, si yo le pusiera este texto, a ver,
A ver, datos. Si el texto que le pusiera fuera esta lista, por ejemplo. Esto lo hago cuando hay algo que está muy lejos. En Grasshopper, esto es una forma de acercártelo. Vale, si le pusiera este texto, no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, da igual, no tenemos tiempo. ¿Me creéis? Da lo mismo. Vale, yo quiero que pase esto. Entonces, para eso, el texto que le voy a comunicar es la lista que he leído antes, que le voy a quitar el graph, que es la lista del nombre de los alumnos. Entonces, para esto era este dibujito. Entonces, como veis, esto es una lista y esto es un árbol. Pero como la estructura que tienen es que esta lista es así, ¿no? Es como que yo tengo el tronco, que es como todo en sí, y luego tengo a Adriano, a Marina, a Ignacio, a no sé quién. Entonces, esto de aquí, sin embargo, es un árbol, ¿no? Tiene estas ramas y entonces lo que me va a hacer es que me va a unir al primero con el primero de cada lista. Entonces va a ser como el primero, o sea, si fueran colores, como que el primer elemento de cada lista va a ser rosa, el segundo elemento de cada lista va a ser rojo. Entonces lo que me va a pasar es esto, que al unir los nombres al tag, lo que me está haciendo es que el primer elemento de cada columna va a ser Adriano, el segundo elemento va a ser Miriam, pues que es lo que yo quería. Pero si, por ejemplo, aquí pusiera graph, como esto se va a convertir en una lista de listas, me lo va a invertir, me va a decir, vale, pues de la primera lista, de la primera columna, todos van a ser Adriano, de la segunda columna, todos van a ser Miriam. Y eso. Y luego aquí hay un pequeño truqui, que es que esto me había salido el Excel al revés, y eso es por cómo funcionan es como por cómo funcionan las grid, que es como que tú cuando pones una trama, o sea, una grid en Grasshopper, va en esta dirección. Entonces, pero un Excel va en la otra dirección. O sea, un Excel va de arriba a abajo, no de abajo a arriba, porque el punto origen veis que está aquí. Entonces, cuando en mi lista de puntos le di a reverse, como a invertir la lista, entonces empieza por abajo y acaba por arriba y ya sí que me sale el texto. Vale, y eso. Entonces, por ejemplo, pongamos que quiero ver esta grid, la quiero ver rosita. Pues entonces eso se haría con aquí. Aquí están como todas las cosas de visualización. Entonces, si le doy a Custom Preview, entonces eso es lo que me va a crear como me va a permitir verlo con un material. Entonces tengo una geometría que le meto, que es la grid, y luego un material que en general yo meto un color. O sea, entonces los colores los puedes meter aquí, Color Swatch, que sería esto directamente, o puedes meterlos de otras formas. Si le das doble clic, pues eliges el color y la transparencia también. Pues pongamos que la quiero rosa, pues ya se me ve, bueno, morada. Y luego pongamos que, por ejemplo, pues estos puntos, he hecho una polilínea con los puntos, que una polilínea pues está en curvas. Polilínea, pues sería una polilínea que une todos los puntos. Y pues, por ejemplo, he hecho un loft. Un loft es una superficie una superficie a partir de líneas de curvas paralelas, ¿no? Creo que eso es un loft. Entonces, pongamos que yo esta superficie la quiero ver del color que me dé la gana. Pues también hago lo mismo, ¿no? Le meto un material, le meto un color y no se me ve porque... Vale, se me ve pues este color. Y bueno, ya lo último, para terminar, pongamos que quiero bakear esta superficie. Pues le doy a botón derecho, Bake,
y entonces me va a aparecer en Rhino. Y esto ya es algo que está dentro de Rhino. O sea, este objeto ya no está en Grasshopper. Entonces, o sea, si lo pongo en Artico, por ejemplo, a ver. Bueno, no sé lo que está pasando. Esto es porque he estado toqueteando los formas de visualización. Joder, os iba a enseñar como 3 ejemplos y he estado más rato. O sea que al final va a ser un ejemplo. No sé. Igual, pues ya está. ¿Tenéis alguna pregunta? Plan, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, no sé, pues os voy a enseñar alguna cosilla. Mira. A ver, es que en 5 minutos no os voy a explicar nada, entonces... a ver, os enseño, como yo creo que os voy a pasar estos archivos, os enseño un poco lo que son, pues para que podáis trastear. Por ejemplo, este... Ay, no quería hacer esto. Esto no lo hagáis, así no es como se abren los archivos de Grasshopper. No tenéis que darle doble clic directamente al archivo, porque entonces os va a abrir un archivo de Rhino nuevo con el Grasshopper y yo no quería eso. Yo lo que quería era que me lo abriera dentro del Rhino en el que estoy. Entonces, vale. Vale, pues por ejemplo, este además está explicadito, porque es de mi clase del año pasado que me dio por explicar las cosas. Entonces, esto es una cosa que hice, pues si alguno estuvo el 4 pasado en Sancho, en la manga, pues esto lo hice para hacerme el análisis de las parcelas y entonces hice como un algoritmo en Grasshopper que te ordenaba todas las parcelas por tamaños porque me volví loca y decidí y entonces pues esto sirve para hacer eso. Entonces os lo podéis mirar si quieres, está bastante, tiene ahí como todos los titulitos y tal, y está explicado. Y bueno, esto ya sé que no son parcelas, son edificios, pero es que con edificios queda más mono, ¿no? Queda bastante cookie. Y luego hay otro, que ese sí que es prueba de edificabilidad. Vale. Esto lo hice para el proyecto de Soriano del año pasado, que es esto de aquí. Entonces, esto fue como un poco mi parte individual y luego la fui desarrollando y la fuimos desarrollando en el grupo. Entonces, lo que planteábamos era en un entorno urbano en el que la edificabilidad era flexible y transferible de una parte a la otra. Entonces, esto de aquí es un sistema en el que te genera como una trama aleatoria dentro de este cuadrado, ¿no? Y entonces te crea el volumen edificable de todos los edificios. Entonces, tú tienes infinitas posibilidades, ¿no? Entonces tú puedes como alterar las distintas posibilidades y te da, y digamos que la edificabilidad total de todos los edificios es la misma. Es como que si estés más bajo, pues estés más alto, ¿no? Pues era un poco la cosa. Y aquí está hecho. En plan, lo de abajo es una cosa muy sencillita, como con multiplicaciones y divisiones, o sea, nada complicado, para que veáis cómo para una superficie dada, si le das una edificabilidad, pues a qué altura puede tener, ¿no? Que es un poco la base de cálculo de esto, que ya es un poco más complicado, que es para crear como este prototipo de modelo. Y eso, ahora sí que ya está. Ya me callo. Yo os recomiendo que veáis el vídeo en el buscador del archivo, buscad a Manuel o a sus compañeros Bueno, de eso, que es como, o sea, es total, está muy bien, lo explica muy bien y se ve muy bien lo que hace ese archivo. Bueno, de hecho, lo he traído, plan, porque para que veáis, es que antes lo he abierto, llevaba 1 año sin abrirlo y me ha dado miedo cuando lo he abierto, o sea, de lo complicado que era ese archivo de Grasshopper. A ver, proyecto P7, algoritmo todo. no, pero en el vídeo te explicas muy bien y vas muy poco a poco y se entiende bien lo que hace. Mola mucho. Sí. O sea, yo también os lo recomiendo.
O sea, ese proyecto fue con Maca y con Pelayo, que también están aquí presentes. Mira. A ver, creo que es algoritmo todo bonito, edificio final. Esto es y no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Qué tristeza, qué mal. Oh, pues antes ha funcionado. Lo siento muchísimo porque iba a ser muy divertido que funcionara. Le falta referenciar el plano, que son 3 puntos que están a la izquierda. Abajo. Antes no era el qué, ¿cuál es? Ahí, esos 3 puntos. Estos. No, estos no son. Estos no son. Pues, jo, qué pena. Bueno, a ver, está esto. O sea, esto es parte del algoritmo, que también es muy divertido de ver. Esto es, o sea, digamos que el edificio podía existir en múltiples realidades en la que tenía diferentes tamaños, porque al final es como un modelo vivo flexible. Entonces, como que tú puedes alterar el volumen capa y te... y te cambia el edificio directamente, como que te construye unas formas distintas dependiendo de cuánto quieres que ocupe. Es bastante chulo. Tío, pero qué pena que no haya funcionado. Bueno, no pasa nada. Son cosas del directo. Sí, son cosas del directo. Vale, ya está. Oye, Manu, pues muchas gracias, ¿eh? Yo creo que ha sido súper útil. De todas maneras, todos estos vídeos que estamos haciendo de Skill and Tools los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube de la unidad. Así que si queréis revisionarlos o lo que sea, pues ahí los tenéis. Bueno, yo creo que cerramos. Lo único, no sé si alguien tiene una duda o algo, o en relación a lo que acaba de contaros Manuela, o en relación a la entrega de la semana que viene. Que a lo mejor ahora, sí, como a última hora, os animáis, pero si no, cerramos aquí. Sí, en relación a la clase de ayer o alguna duda logística que tengáis de esta semana y la que viene, y si no, vamos cerrando. Sí. Y si quieren recordar lo de la entrega, a lo mejor. Sí, a ver, lo que vamos a hacer la semana que viene es, como ya os dijimos, el lunes vamos a hacer un simulacro de entrega. El simulacro seguramente lo haremos todos juntos. En principio queremos que sea presencial, pero lo confirmaremos por Facebook. Lo que sí intentaremos sí o sí es que la reunión con el cliente el martes se haga en las clases de manera presencial. Entonces, lo que vamos a hacer es que seguramente nos dividiremos en las 3 aulas, pero cada aula tendrá como a su cliente conectado en 3 salas diferentes de Zoom, y cada equipo va a tener 5 minutos para presentar su proyecto al cliente. Entonces, esta misma cuestión es la que tenéis que emular el lunes. O sea, el lunes estaremos solamente nosotros, pero la idea es que nos lo enseñéis como si se lo fuerais a enseñar al cliente, para que nosotros desde ahí pues, os demos un poco de tips o analicemos un poco como el tema. Cuestiones de otros años. La gente se suele preparar, son 5 minutos, y en 5 minutos pues surgen contingencias en directo, como acaba de pasar ahora con el algoritmo de Manu. Entonces, la gente se lo suele preparar en un vídeo, pero eso es cuestión vuestra. Lo que sí es muy claro es que en 5 minutos tenéis que explicar todo el proyecto, y yo sí incluiría, que ya lo dijimos ayer, hicimos hincapié en algunos proyectos, algunas correcciones, es que intentéis integrar no solamente las limitaciones que os da el entorno o la legislación que hay allí, o la legislatura que hay allí, sino también intentar integrar algunos de los deseos que ya os comunicaron los clientes, ¿no? O al menos hacerles ver que sus deseos están ahí tangibles de alguna manera, ¿no? Que esto es una habilidad que yo creo que todos tenemos en verdad hacemos lo que queremos, pero convencemos al otro de que lo que hemos hecho era exactamente lo que él quería. Y poco más. No sé si tú quieres comentar algo, Estela, o algo de cara a la semana que viene. Mira, yo lo que me parece que sí seamos rigurosos, que los grupos ensayen bastante y vean que no se demore el tiempo en explicaciones vanas, sino ser capaces de hacer una buena síntesis por equipo, así se puede ver el máximo posible. El día, entonces, martes van a estar solos los chicos con los clientes, ¿verdad? Ahí nosotros nos vamos a retirar, ¿verdad? Nosotros no estaremos.
A lo mejor tenemos un ojo puesto ahí viendo algo, pero en principio nosotros no vamos a interferir lo más mínimo. Y vamos a trabajar por Zoom directamente. Sí, Eso sí. sí. Lo único, o sea, nosotros aquí en Madrid sí intentaremos que la sesión sea presencial. Ujú, Pero vaya, sí, estaremos conectados por Zoom en cada una de las aulas. de las salas, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa se enviará entonces estos días que van a tener que trabajar duro, a ver si podemos, porque mientras más material ustedes desarrollen, más posibilidades de hacer preguntas precisas tendrán los clientes, ¿verdad? Así que eso es un objetivo bastante importante. Sí. No sé si Marta, Marcos, Manuela o Pelayo tenéis así como alguna sugerencia, ya que vosotros lo tenéis como súper reciente, lo del primer contacto con el cliente. Ujú. Bueno, yo por decir un poco lo que dijimos también Pelayo y yo, que creo que es importante como no tener miedo e intentar explicarle, o sea, como tampoco asustarle a él. Creo que hay que ser un poco inteligentes en este primer acercamiento porque no saben lo que se van a esperar y ahora mismo pues los modelos tienen mucha información, pero quizás pues una persona que sea externa le va a costar más leerla y que pues intentéis explicar por partes cómo habéis razonado ese trabajo hasta este momento y no tenerle miedo y que aunque el primer choque del cliente igual no es todo lo positivo que esperáis o igual es distinto a lo que os esperáis, pues sacar todo lo positivo que... Claro. Bueno, sacar todo lo positivo que podáis de lo que vaya a decir, que seguro que es muchísimo, que no os asustéis con este primer contacto, yo creo, que luego siempre a lo largo de los meses se irá amoldando muchísimo más el cliente con vosotros y vosotros con el cliente. Total, perdona Maca que te había acordado. Y lo único que quería decir también que no os pare. O sea, que si de repente, por lo que sea, la primera vez es un poco desastre, no os quedéis como bloqueados, no sé qué hacer, como que hay que seguir currando. Y nada, solo eso. Que mucha suerte y mucho ánimo. Y gracias a Manu y a Marcos porque ha sido una locura. Yo he aprendido un montón. Un besito. Bueno, gracias y buen trabajo y buen fin de semana. Venga, buen fin de semana a todas, que descanséis. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias, adiós.